que ya se va a incorporar con nosotros, nos va a hacer la presentación, nos vamos a hacer la introducción a lo que es todo lo que concierne al comercio internacional. José ya se va a incorporar, yo creo, en unos minutos más. Bueno, les explico cuáles son las reglas de juego. Las reglas del juego son las siguientes. Pasamos clases de 7:30 a 9, lunes, miércoles y viernes. Martes y jueves ustedes tienen un pequeño foro. El examen final tiene un puntaje de 70 puntos. Tenemos una asistencia de 10 puntos y una participación de foros de 20 puntos. Esos 20 puntos, tanto en foro como en aula, se va a dividir de acuerdo a la participación de las clases. José Aliaga, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenas noches. Mil disculpas, aquí estaba con otro diploma. Muy buenas noches, señores estudiantes. Licenciado, creo que ya un poquito se ha adelantado con la ponderación, o lo vuelvo a repetir, licenciado. Claro. Lo que les decía, José, a los compañeros es que nosotros vamos a dar una ponderación de 70 puntos en nuestro examen final. ¿Sí? Vamos a tener 10 puntos de asistencia y los 20 puntos se dividen en la participación en clases y sus participaciones en foros. Perfecto, licenciado. Está entonces así. Va a haber, según aquí tengo entendido, va a haber el foro 1 y 2, 5 puntos, licenciado. Sí, así es. Así El es. foro 1 y 2, 5. Foros... Perfecto. Exacto. ¿Ya? Exacto. Se va a hacer una regla de 3 con la participación de los foros, tanto como en la participación de las aulas. Muy bien, licenciado. Hay una tarea de 20 puntos y una evaluación final de 70 puntos. ¿Está correcto, doctor? Sí, sí. Perfecto, doctor. Bueno, muy buenas noches, señores estudiantes. Voy a hacer la presentación al doctor. Hoy nos toca el módulo 11, que es procedimiento y destinación aduanera. Licenciado, quiero comunicarles que ya han pasado 10 módulos, ¿no? Lo que es marco jurídico, marketing, integración económica operativa del comercio exterior, Incoterm, seguros en comercio exterior, distribución física internacional, normas de origen, merciología, nomenclatura, régimen de importación y el módulo 11 que es procedimiento y destinación aduanera. Bueno, quiero presentar al doctor Mario Carlos Bacaflor Torrico, de profesión abogado, titulado en la Universidad Católica de Bolivia, tiene 16 años de experiencia laboral en la administración pública. Actualmente está a cargo de la jefatura de la unidad de fiscalización de la Gerencia Regional de La Paz de la Aduana Nacional, institución donde se desempeña durante ya 11 años. En ese contexto, el licenciado ya tiene 3 desempeños, licenciado, ¿no? Tiene 3, licenciado, ¿cómo también? No, sus funciones académicas, licenciado, tiene docencia en la Universidad Católica Boliviana, en la Universidad Central, y actualmente forma parte de los docentes de Fundación IDEA. Licenciado, adelante, por favor, cuando usted quiera. Gracias, José, muchas gracias. Nuevamente agradecerte a tu persona y al staff de la Fundación IDEA por invitarme nuevamente a dar este módulo. Para mí es un orgullo participar del equipo de la Fundación, ya muchos años dedicado al comercio exterior, y mi intención y objetivo de este módulo es que los compañeros y los estudiantes aprendan a lo máximo y podamos rescatar lo máximo de lo que son las bases básicas de lo que es el comercio internacional y aduanas. Vamos a hacer algunos simulacros, algunos análisis. En realidad es un tema muy amplio, pero lo vamos a dar de una manera conceptualizada y objetiva y concretamente de acuerdo a nuestro pensum. Gracias, José. Licenciado, adelante. Gracias, José. Bueno, buenas noches, compañeros. Creo que José ya lo ha dicho todo. Nosotros soy funcionario de la Aduana Nacional, me he dedicado muchos años ya a este rubro y es un año muy difícil para todos nosotros. Y bueno, nosotros lo que pretendemos es sacarle el máximo provecho a pesar de estas incongruencias y dificultades que tenemos de presentarnos físicamente. La idea es que en un corto plazo nos veamos. Y bueno, el comercio internacional, como ustedes ya han pasado 10 módulos, ya tienen los cimientos necesarios, se han dado cuenta de que es muy sui generis, es muy complejo, pero sobre todo es muy subjetivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a hacer la introducción, pero antes los quiero conocer un ratito, y los quisiera conocer de acuerdo al llamado de lista.
¿ya? Como les han dicho, son 70, 10 puntos de asistencia, son 80, y 20 puntos que se dividen en foros y participaciones y trabajos prácticos, ¿ya? Se encuentra Eva Aguilar. Eva, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches, licenciado, un gusto. Igualmente. Fanny Belén se encuentra. Fanny Belén. Fanny Belén Vilca. Ya. Maribel Canaviri. Sí, licenciado, buenas noches. Buenas noches, presente. Lisette Condori Laura. Buenas noches, licenciado, presente. Carlos Córdoba Flores. Presente, licenciado. Carlos, ¿cómo estás? Tirsha de la Quintana Giovanna. Tirsa de la Quintana Giovanna, ¿se encuentra? Tirsa se encuentra. Iván Escobar se encuentra. Presente, licenciado. Ya te puse. Ivana Escobar se encuentra. Laura Guiteras Aramayo se encuentra. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Ingrid Herrera se encuentra. Rubén Jiménez se encuentra. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Humberto Landa se encuentra. Pilar Landa se encuentra. Buenas noches, licenciada, presente. Muy bien. Ángel Marca se encuentra. Sí, licenciado, buenas noches. Antonio Paco se encuentra. Presente, licenciado, buenas noches. Buenas noches. Lía Roda se encuentra. Licenciado, buenas noches. Presente. Weimar Saavedra Loaiza se encuentra. No sé. Muy bien. Germán Sucojayo Quino se encuentra. Sí, presente, Freddy, licenciado. Freddy, ¿cómo estás, colega? Sí, licenciado, ¿cómo está? Bien, ¿vos? Bien también. Qué bueno. Ramiro Surco Cabeza se encuentra. Presente, licenciado, buenas noches. Lourdes Valencia Flores se encuentra. Y Melina Vilca Jiménez se encuentra. Buenas noches, licenciado, presente acá. Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, ahí hay un compañero de la aduana, me alegra bastante. Vamos a tener que discutir y sacarle provecho al gatito, le dicen, ha sido mi dependiente en Desaguadero. Buena persona. A otra persona que trabaje tal vez en la aduana o esté relacionado con el comercio exterior, con las agencias despachantes, ¿puede ser? Sí, licenciado. Helen Rodas. ¿Dónde trabajas? En la agencia despachante, licenciado. ¿En qué agencia despachante estás? Sansley. Ah, Sansley. Muy bien. Un saludo a Rubén Contreras, ¿no? Sí, licenciado. Se lo hago presente. Muy bien. ¿Alguien más que trabaje en el comercio exterior, en una naviera puede ser, en agencias despachantes? Muy bien. Muy bien, chicos. Bueno, nosotros vamos a hacer una introducción a lo que es el comercio internacional. Seguramente ustedes ya tienen en la pantalla, me pueden ver. Vamos a hacer una introducción hoy a lo que es el comercio internacional y a sus orígenes, ¿ya? Entonces, en ese sentido, vamos a iniciar nuestro... Muy bien. Bueno, ahí está el comercio internacional. Vamos a hacer una introducción a lo que es el comercio internacional y sus orígenes, ¿ya?
El vocablo comercio proviene del latín commercium, que está compuesta por dos vocables, cum, que significa con, y mercis, que significa mercancía, con mercancía. Está ligado al cambio y tráfico de mercancías. Entonces, nuevamente, el vocablo comercio proviene del latín commercium, compuesta por dos vocables, cum, con, y mercis, mercancía. Entonces, es con mercancía que está ligado al cambio y el tráfico de mercancías. Entonces, estamos hablando, tomen muy en cuenta, que la palabra comercio está muy ligado a lo que es ingreso de mercancías a un país o estado, como también el cambio y tráfico de mercancías. Cambio y tráfico de mercancías. Es muy importante que tomen en cuenta esos conceptos, cambio y tráfico de mercancías. ¿Por qué cambio? ¿Por qué creen que hay cambio? Estamos hablando de los orígenes. Porque ya en la Edad Media y en la Edad Contemporánea, comerciantes ingresaban por la frontera a otros países y comercializaban sus productos. Por decir, yo te daba ropa y tú me dabas una ropa de papas, ¿no? ¿Por qué tráfico? Porque a medida que iba desarrollándose la sociedad, nos hemos visto en la obligación de ir creciendo, porque la sociedad iba creciendo, a traficar las mercancías. O sea, había estados, países que no tenían todos los orígenes o todas las necesidades básicas para sustentar sus orígenes. Entonces, de esa forma, nosotros hablábamos de dos factores importantes para el desarrollo del comercio, que es el cambio y el tráfico. Es muy importante que ustedes tengan muy en cuenta esos factores, porque si no los toman en cuenta, qué es cambio y tráfico, las preguntas, por ejemplo, de desarrollo del examen son verdadero y falso, ¿ya? Entonces, en ese sentido, ustedes, cuando se les pregunte cuáles son los factores o los orígenes de desarrollo del comercio, es el cambio y tráfico de mercancías. Así de sencillo, ¿ya? Asimismo, los orígenes del comercio se remontan a finales del Neolítico, ¿ya? Se remontan a finales del Neolítico, ahí pueden hacer una lectura, cuando se descubrió la agricultura. Al principio la agricultura que se practicaba era una agricultura de subsistencia, ¿ya? O sea, lo necesario, donde las cosechas obtenidas eran las justas para la población dedicada a los asuntos agrícolas. Sin embargo, a medida que iban incorporándose nuevos desarrollos tecnológicos, al día de los agricultores, por ejemplo, la fuerza animal o el uso de diferentes herramientas, las cosechas obtenidas eran cada vez mayores y así llegó el momento propicio para el nacimiento del comercio, favorecido por dos factores, ¿ya? Está favorecido por dos factores. Las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la subsistencia de la comunidad, lo que les he dicho, y dos, ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura. Por lo tanto, parte de la población empezó a especializarse en otros asuntos como la alfarería y la siderurgia, que es parte de la minería, ¿ya? Entonces, nuevamente, volvemos a considerar cómo nace el comercio. El comercio proviene de dos vocables, que es comex, del latín commercium, compuesta por dos vocables, cum, con, y mercis, con mercancía. Está ligado al cambio y tráfico de mercancías. O sea, ¿cuáles son los factores o los elementos de desarrollo del origen del comercio? El cambio y tráfico de mercancías. Yo satisfecho con esa pregunta. ¿Por qué tráfico? Porque las cosechas obtenidas eran mayores que la necesaria para la subsistencia de la comunidad. Ya no era necesario que toda la comunidad se dedicara a la agricultura, ¿no? Entonces había una subsistencia de desarrollo y de intercambio constante entre un país y otro país. Ustedes, como ven en la figura, ven en la parte izquierda a dos hombres que están intercambiando su mercadería y se están dando la mano. Uno le está dando unos pollos y el otro le está dando unas alfombras. Entonces, de esa forma nace lo que es el comercio. Pero hay dos factores propicios para el comercio. ¿Cuáles son los dos? Es muy importante que ustedes tomen en cuenta las palabras que yo hago énfasis o al tono de voz alto que yo le voy a dar.
dos factores propicios para el comercio. Las cosechas obtenidas eran mayores que las necesarias para la subsistencia de la comunidad. O sea, eso, como tenían tan buena cosecha, no solo tenía buenas ventas, eso me obligaba a expandir mi mercado. Y ya no era necesario que solo me dedicara a la agricultura, sino a medida que iba creciendo, ha empezado la minería, han aparecido la cerámica y todos esos dos factores que son muy importantes. Los excedentes de las cosechas empezaron a intercambiarse con otros objetos, chicos, con otras comunidades que estaban especializadas. Normalmente estos objetos eran elementos para la defensa de la comunidad, las armas, por ejemplo, depósitos para poder transportar o almacenar los excedentes alimentarios, ¿no? Nuevos utensilios agrícolas, por ejemplo, los machetes o incluso más adelante, objetos de lujo incluso, ¿ya? Entonces, esos han sido los factores propicios para el desarrollo del comercio. El comercio primitivo no solo era el intercambio local de bienes y alimentos, sino también un intercambio global de innovaciones científicas y tecnológicas entre ellos. El trabajo en hierro, por ejemplo, el bronce, la rueda, la navegación, la escritura, nuevas formas de urbanismo y un acúmulo, etcétera, de mercadería, tanto del urbanismo como del campesinado. En la península ibérica, este periodo se conoce como la orientalizante. En la península ibérica, chicos, en la península ibérica esto se llamaba como orientalizante. Entonces, el desarrollo ya había especialidades, también había temas de defensa, había cómo transformar los excedentes, porque había la agricultura bastante, ya no solo había machetes, había también machetes, y todo esto en la península ibérica se llamaba como lo horizontal, orientalizante, anótense, orientalizante, con Z, por las continuas influencias, ¿no?, del oriente, que surge surge de la cultura ibérica, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Hasta aquí alguna duda? Ninguna. Entonces estamos haciendo simplemente una introducción, ¿verdad? Entonces, ninguna. Muy bien, seguimos. ¿No? Entonces, es la cultura ibérica los primeros que se han dedicado al tema de la alfarería. Además del intercambio de estas innovaciones, que es las armas, los machetes, el comercio también propició un paulatino cambio de las sociedades, ¿no? Ahora la riqueza podía almacenarse e intercambiarse. Y empezaron a aparecer las primeras sociedades capitalistas, tales como las conocemos como hoy en día, y también las primeras estratificaciones sociales. En inicio, las clases sociales eran simplemente la gente del poblado y la familia del dirigente. Más adelante aparecieron otras clases sociales más sofisticadas, como los guerreros, los artesanos y los comerciantes, ¿no? Esos fueron los factores del origen del comercio internacional, ¿ya? Entonces, el desarrollo, el tema del comercio internacional, el desarrollo del comercio, se extrema en tres periodos muy importantes. La antigüedad, el centro mundial paso a Roma y posteriormente la edad contemporánea, ¿ya? Eso es muy importante que ustedes lo tomen en cuenta. Entonces, el desarrollo del comercio internacional se da por tres factores importantes. Se da por el tema de la antigüedad, el centro mundial a Roma y posteriormente la edad contemporánea. Esto no tienen que estudiarlo de memoria, pero sí es necesario que lo tomen en cuenta, que son los tres elementos importantes para el desarrollo de ese comercio. La antigüedad, el centro mundial de paso a Roma y posteriormente la edad contemporánea. ¿Alguien quiere decir algo? Muy bien. En la antigüedad, cuando hablamos de la antigüedad, el mar Mediterráneo y naciones adyacentes se constituyeron en el principal centro de la actividad comercial del mundo, ¿ya? Se ejercitaba la comercialización de Europa con los mercados del lejano y Medio Oriente ubicados sobre el Mar Rojo, ¿ya? Eso es muy importante que tomen ustedes en cuenta, por favor. Entonces, el desarrollo del comercio internacional, tomábamos en cuenta tres factores muy importantes, ¿ya?
y que no quisiera que se olviden, por favor, en considerar esos elementos que son importantes para nuestro desarrollo de nuestra materia, ¿ya? Porque si no, no vamos a poder subrayar muchos aspectos que son importantes para la materia y sobre todo distinguirla del comercio exterior, ¿ya? Eso es muy importante, chicos. Entonces, la antigüedad, nuevamente, encontramos el mar Mediterráneo, ¿no? El mar Mediterráneo que encontrábamos que estaban constituidos por centros de actividad comercial muy importantes. Se agitaba la comercialización de Europa, con los mercados del lejano y Medio Oriente, todos esos aspectos. Estaba la India, la China. Encontramos la ciudad de Tiro, que fue uno de los centros principales y productores motivos del intercambio. Las maderas raras, por ejemplo, los metales, el ganado, por ejemplo, que eran muy importantes, ¿ya? Entonces, hablamos de la antigüedad de esa manera. El mar Mediterráneo jugaba un papel importante. Posteriormente, el centro mundial pasó a Roma. Pasó a Roma con la caída del Imperio Romano y el advenimiento de la Edad Media, ¿ya? Posteriormente, o sea, el centro de la antigüedad pasó a Roma. Todo lo que habíamos visto de que primero la agricultura, luego la alfarería, luego los armamentos, luego la caña de pescar, etcétera, etcétera. Todo eso, a medida que va creciendo, se va transformando y se va concretizando en la antigüedad, específicamente en el mar Mediterráneo. Entonces, si yo pregunto a ustedes, ¿cuál es el punto crucial de la antigüedad en el desarrollo del comercio internacional? Es el mar Mediterráneo. Luego tenemos el centro mundial, luego pasamos a Roma, ¿no? Y luego de la caída de la Roma pasamos a la Edad Media, que es la edad contemporánea. Entonces, en Roma, la caída del Imperio Romano y el advenimiento de la Edad Media desplazaron la actividad comercial de los países de la costa, de Portugal, Holanda, Inglaterra, a una edad contemporánea, a facilidades de los transportes, los progresos industriales del comercio internacional se han incrementado notablemente. Y encontramos dos aspectos muy, pero muy importantes en este desarrollo. El comercio libre, dos aspectos claves, el comercio libre y lo que es el proteccionismo. ¿Ya? El comercio libre y lo que significa el proteccionismo. Esos son los siguientes aspectos claves muy importantes del comercio, ¿ya? El comercio internacional, el comercio libre y el proteccionismo. El comercio libre lo entendemos en el cual no existen restricciones ni controles gubernamentales de ninguna clase sobre las exportaciones e importaciones. El único mecanismo regulador es el arancel aduanero. O sea, ¿qué quiere decir el comercio libre? Que no habría controles, o sea, no había como ahora ciertos impuestos como el GA o las autorizaciones previas, ¿ya? Este comercio libre actualmente se traduce en un tratado o convenio internacional o en los acuerdos de la Comunidad Andina. Entonces, cuando digamos, yo tengo, por decirles mi tienda, tengo una importadora de autos. La pongamos que está en la 16 de Calacoto y es Obando. Ya se venden ahí autos como la Mercedes-Benz, se venden autos Mitsubishi, etc. Son autos de alta gama y de alta calidad, son autos de lujo. Entonces, para que estamos haciendo ejemplos, no tenga ninguna restricción para abrir mi sucursal en España, en Inglaterra y en Francia, lo tengo que plasmar y tengo que apoyarme a través de un tratado o convenio internacional obviamente, del comercio exterior, para sujetarme a ciertas restricciones, para no someterse a ciertas restricciones. Hagamos el mismo ejemplo en el caso de que mi tienda se encuentre en España, en Madrid. Para que yo pueda comercializarlos a países cercanos de la región, necesitamos que no tenga ciertas restricciones, o sea, no me pidan autorizaciones previas. O sea, ahora, cuando yo importo, yo necesito, antes de traer un auto, una autorización previa. Necesito una autorización del órgano competente que me permita traer esa mercadería, ¿ya? Entonces, para que eso no ocurra en Europa, en el ejemplo, es que yo
tiene que levantarse ciertas restricciones. Actualmente estoy hablando, ¿no? Esas restricciones se levantan siempre y cuando existe un tratado, convenio, o estemos sujetados a lo que es el tema comunitario. Proteccionismo es aquella política de aranceles aduaneros elevado a veces con otras medidas restrictivas contra las importaciones que ingresan a un país. Es aquella política de aranceles aduaneros elevados a veces con otras medidas restrictivas contra las importaciones que ingresan al país. Por ejemplo, el tema de la papa. No sé si han escuchado las noticias, hace unas 2 semanas atrás, no hace mucho, una semana atrás, los de Santa Cruz, los empresarios de Santa Cruz, obviamente los productores de Santa Cruz, los empresarios de Santa Cruz se han quejado de que había ciertas liberaciones y cierto contrabando de papa proveniente del Perú. Entonces se han empezado a emplear políticas de proteccionismo. Estas políticas de proteccionismo, ¿qué significa? Que le informaron a la aduana, a través de los empresarios hicieron su queja y la Cámara Nacional de Despachantes, y la aduana impuso más medidas restrictivas en esos puntos fronterizos. Y como que empezaron a comisar camiones de papa provenientes del desaguadero. ¿Por qué? Porque si bien esa papa viene del Perú, es 2 veces más barata que la nuestra e incluso más rica. Hay que reconocerlo. Me imagino que su producción es mejor, me imagino que habrá más inversión a la papa, es un gran productor a nivel mundial. Entonces, hay ciertas políticas restrictivas donde dicen, no, un ratito, señor, yo quiero traer de forma legal mi papa también del Perú y quiero venderlo a Bolivia. Perfecto. Pero de acuerdo a un decreto supremo o de acuerdo a una resolución ministerial, a partir de la fecha y por 30 días más, usted solo puede meter cierta cantidad de alimentos a Bolivia, de cantidad de papa. No puede meterlo más. ¿Por qué? Porque está atentando contra mi economía. Entonces, eso es el comercio libre y el proteccionismo. Son 2 cosas totalmente que se relacionan y totalmente ambiguas y que se están peleando. El comercio libre, que no existen restricciones ni controles gubernamentales de ninguna clase sobre exportaciones e importaciones, el único mecanismo regulador es el arancel aduanero. O sea, pago un punto de aduanero, pero de acuerdo a un tratado convenio internacional puede haber ciertas liberaciones o ciertos porcentajes que van a disminuir precisamente porque hay un tratado o hay un convenio de por medio. Es lo que pasa, por ejemplo, con la receta del Brasil. Nosotros tenemos ciertos convenios, tenemos ciertos convenios con ese país que permite que el arancel sea un poco menor o esté liberado, ¿ya? Sobre todo tenemos eso con el Brasil y debe pasar lo mismo con la Argentina. El proteccionismo es totalmente lo diferente. O sea, un ratito, usted no me va a poder importar ni tampoco exportar porque hay ciertas restricciones. Porque si si yo levanto esas restricciones, usted va a atentar contra mi economía. Entonces, son 2 cosas muy importantes que nosotros tenemos que tomarlas en cuenta, por favor, para las clases para los aspectos a futuro que vamos a analizar. Muy bien, son las 8:05 minutos, vamos a hacer un pequeño break de 1 minuto y por favor, en 1 minuto.
Muy bien. Entonces, Freddy Sucojayo. Sí, licenciado. Freddy, quisiera que nos des un ejemplo de proteccionismo en el comercio exterior. Uno sería de la ropa, ¿Ya? en que los aranceles han subido, ¿no? De acuerdo, más que todo la ropa y los calzados, que se producen en Bolivia, ¿no? Y como medida protectiva, no me recuerdo los decretos, se han subido los aranceles en el GA. Ese sería un ejemplo. Muy bien. Lourdes Valencia. Lourdes. No, perdón, no se encuentra. Melina Vilca. Buenas noches, licenciado. Melina, ¿cuál es el punto crucial? ¿Cuál es el punto o cuál es el lugar geográfico importante en la antigüedad en el desarrollo del comercio internacional? De acuerdo a lo que nos explicó, el mar Mediterráneo. Muy bien, excelente. Pilar Landa. Pilar Landa. Sí, licenciado. ¿Cómo se desarrollaba en el mar Mediterráneo el comercio? Bueno, principalmente en esa época se desarrollaba lo que era la agricultura. ¿Qué más? Luego de la agricultura, ¿qué vino? Ángel Marca. Sí, licenciado. Ángel, luego de la agricultura, a medida que hubo un desarrollo dentro del mar Mediterráneo, en el lugar geográfico de la edad antigua, ¿qué más creció el comercio? ¿Con qué productos creció luego de la agricultura? ¿Vino qué vino? Después de la agricultura, por el lugar geográfico del mar Mediterráneo que convergía a muchos países como la China, mencionó India, y de estos países empezaron también a traer, ¿no?, las maderas, o comerciar las maderas preciosas, de alto valor, metal, ganado y, ¿cómo se llama? Productos de cerámica, ¿no? Todos esos Muy productos. bien. De la antigüedad, Lía Rodas se encuentra. Sí, licenciado. Lía, de la antigüedad pasamos al centro mundial del paso a Roma, ¿no ve? Sí. Y después pasamos a la posterioridad, a la edad contemporánea. En la edad contemporánea, ¿qué factores de desarrollo hubo en el comercio internacional? ¿Cómo se desarrolló la edad contemporánea? Con el paso de tiempo ya fue algo un poco, ya es la tecnología, donde hubo la industrialización, donde aparecieron maquinarias a vapor. Ajá. Ya, y hubo dos aspectos importantes en el comercio internacional. ¿Cuáles son? Los aspectos importantes son el comercio libre. ¿Cuáles son? El comercio libre y el proteccionismo. Excelente, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Lía Rodas, ¿no? Lía Rodas. Muy bien, chicos. Entonces, seguimos con el avance de la materia. Lo básico ya estamos, no nos olvidemos del proteccionismo y del tema del comercio libre y el proteccionismo, que son los factores importantes, dos aspectos claves del aspecto internacional del comercio, que son el comercio libre y el proteccionismo. Licenciado, en momentos se pierde el audio. Es como si se alejara y luego se escucha de lejos y luego otra vez. Ya, ahora ¿cómo me escuchas? ¿Bien? Un poquito alejado, licenciado. Ya, dame un momentito.
Y existen momentos así en que se aleja la voz y luego se vuelve a elevar el tono de voz. Ya, dame un momentito. Muy bien, ahora sí. Entonces, algunas partes importantes, no partes, perdón, algunas instituciones comerciales más importantes del comercio internacional son las que encuentran ustedes al frente. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, el GATT, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la LALC, y la Asociación Latinoamericana de Integración, ALADI. Muchas de estas asociaciones, acuerdos, ya han ido modificándose, pero estamos hablando de historia, ¿ya? De algunas instituciones comerciales que son muy importantes en el desarrollo del comercio internacional. Entonces tenemos lo que es el GATT. El GATT, con el propósito de evitar una guerra económica, aduanera y monetaria entre las naciones, principalmente por parte de los que dirigen y ejecutan en su mayor parte el comercio mundial, se realizaron varias conferencias internacionales y principalmente en Londres en 1946, Ginebra en 1947 y La Habana en 1948, que dieron las pautas principales a lo que es el GATT. ¿Ya? Es un acuerdo general sobre aranceles y comercio, el fuerte de nuestra materia. ¿Ya? Entonces, una de esas pautas incomerciales, que son las principalmente Londres, 1946, Ginebra, 1947 y La Habana, 1948, 3 años consecutivas, dieron lugar a este acuerdo arancel que principalmente se transforma o se se exterioriza en lo que es un acuerdo o medidas de comercio internacional. La cláusula de la nación más favorecida, que era uno de los aspectos importantes del acuerdo, establecía que todo impuesto aduanero o cargo de cualquier naturaleza que se imponga sobre las importaciones o exportaciones, pagos u otras disposiciones similares, deben ser extendidas en forma inmediata e incondicional para el mismo producto, a favor de los demás países signatarios del convenio. ¿Ya? La cláusula de la nación más favorita establecía que tanto que todo impuesto aduanero o cargo de cualquier naturaleza que se imponga sobre las importaciones o exportaciones, pagos y otras disposiciones deberían ser extendidos de forma inmediata e incondicional a otros países signatarios que son parte del convenio. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo este impuesto aduanero que se imponía en nuestro comercio en el GATT, tenía que ser plasmado no solo para Bolivia, no solo para Argentina, sino para todos los países miembros, países consignatarios. Entonces, nace en 1946, 1947 y 1948. Nace en Londres, luego en Ginebra y se plasma en el GATT. Es un acuerdo o tratado internacional que establecía una de sus características principales, era la cláusula de la nación más favorecida, que establecía que el impuesto del GATT debería ser transformada, debería trasladarse a los países consignatarios, ¿ya? Ese era un rasgo muy importante del GATT, era un rasgo tan importante que no tienen que olvidarse que es el tema de la nación más favorecida, ¿ya? Luego tenemos otro rasgo importante en el GATT, que es la reducción de tarifas aduaneras. Los países contratantes, ojo, países contratantes, quiere decir que hay un comprador y un vendedor a través de personas particulares o jurídicas, han reducido sus tarifas sobre una serie de numerosos productos intercambiables. Otra característica era que la reducción de tarifas aduaneras en los países contratantes, o sea, comprador y vendedor, reducían sus numerosos productos intercambiables, sus tarifas, ¿ya? Otra connotación importante eran las restricciones cuantitativas sobre la importación.
lo que significa que una medida de excepción para subsanar un déficit de la balanza de pagos o la protección temporal de la industria nacional podía permitir al GATT que se mantenga una restricción cuantitativa sobre la importación de ciertos productos, para lo cual el país que adoptaba tenía que dar explicaciones y hacer consultas previas para no perjudicar el interés de otros países, ¿ya? Entonces, en el tema del GATT, encontramos tres características importantes. Nace en Londres en 1946, en Ginebra 47 y 48 hubo modificaciones. El GATT se caracteriza por tener rasgos, a diferencia de otros convenios o acuerdos, por tener tres rasgos importantes, que son la cláusula de la nación más favorecida, el GATT que se iba, o el impuesto al GATT, o la tributación del GATT, tenía que ser tanto para el comprador como el vendedor. La reducción de tarifas aduaneras tenía que ser para todos los países signatarios, tanto para el comprador y el vendedor. Y la tercera característica era la restricción cualitativa, o sea, restringir. Háganse de cuenta el ejemplo de la papa, o el ejemplo de las zapatillas, de la ropa que habla su Freddy. Entonces, de esa forma tenían que ser. Eso es, señores, comunidad. Eso se llama derecho comunitario para los colegas que son abogados, o para los compañeros, eso se llama momentos de integración. Y entonces es muy importante que ustedes tomen en cuenta esos tres factores que se nacen y se plasman a través de un tratado o convenio internacional, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Luego, tenemos la Organización Mundial de Comercio. Tenemos luego la Organización Mundial de la OMC, que es muy importante para nuestro estudio. Se aprobó en la Cuba, en la Carta de La Habana, anótense, en 1948. Se aprobó en Cuba a través de una carta que se llama La Habana en 1948, ¿ya? El documento constituye, es un documento que refleja la Constitución de la Organización Internacional de Comercio, y hasta 1995 ha tenido muchas modificaciones por su organización, ¿ya? Es el único órgano internacional que se ocupa de que las normas que rigen el comercio entre los países se apliquen. Es el único órgano internacional que se ocupa de que las normas que nacen en el comercio se apliquen. Su núcleo está constituido, ¿ve? Lo mismo que el GATT, por acuerdos, negociaciones firmados por la mayoría de los países. Hay muchos principios de la OMC, ¿ya? Solo vamos a hablar de uno. Hay el no discriminatorio, el más libre, el previsible, el más competitivo y el más ventajoso. Vamos a hablar del no discriminatorio, que significa que un país no debe discriminar entre sus interlocutores comerciales y tampoco se debe discriminar entre sus propios productos, servicios o ciudadanos. O sea, no puede haber discriminación, ¿ya? Eso es lo que organiza la Organización Mundial de Comercio. Entonces, la Organización Mundial de Comercio, compañeros, nace en Habana en 1948 y hasta 1995 ha tenido muchas modificaciones. Nace a través de un documento que se llama la Carta de La Habana. Existen muchos principios que refieren al comercio internacional, perdón, a lo que refiere la Constitución del Comercio, ¿ya? Uno de esos es la no restricción, el no ser discriminatorio. Por ejemplo, tenemos nosotros la Feria de Shanghái. La Feria de Shanghái es una feria muy grande que involucra a muchos actores del comercio internacional, ¿ya? Esta Feria de Shanghái hace de que los pequeños productores o los artesanos se reúnan sus microempresas y conformen una empresa, una SA o una SRL solo para eso. Antes de postular yo a la Feria de Shanghái, yo tengo que cumplir ciertos requisitos que el Ministerio de Desarrollo Productivo, a través del Ministerio de Turismo, hacen de que yo participe de ese evento. Tengo que cumplir ciertos requisitos para participar. Estamos hablando de vinos artesanales, de chompas de alpaca, zapatos, adornos de
no sé, tenemos artesanías, etcétera, ¿ya? Mi pregunta es para el compañero de sala, que me responda. Esa es una medida, o sea, esas condiciones para que yo participe de la Feria de Shanghái, tienen ciertas condiciones de cumplimiento. Eso se podría entender como no discriminatorio, o sea, que hay una discriminación porque tengo que cumplir ciertos requisitos para participar de la Feria de Shanghái, o no existe discriminación al respecto. Un ejemplo. 2, este año hemos pasado del COVID. Entonces, todos los productos chinos, que la mayoría son chinos, que ingresan a Bolivia, casi un 90%, 80% son chinos, de procedencia china. El hecho de que los chinos hayan ocasionado esta pandemia se transformará, se reflejará en la política de un país para que cierre de alguna manera sus fronteras. ¿Qué opinan? A la primera pregunta, ¿quién quiere participar, por favor? ¿Alguien puede tomar la palabra? Licenciada Verónica. Verónica. Okay. Respecto al primer punto, pienso que no es discriminatorio en el sentido de que simplemente se está solicitando que se cumplan ciertas condiciones para participar de la feria, ¿verdad? Entonces no lo consideraría como algo discriminatorio. Muy bien. Una cosa son las... ¿Y me podrías hablar de algún ejemplo que sí podríamos considerarlo discriminatorio de lo que es el comercio internacional? Tal vez si consideramos, no sé, que se diga que ciertas marcas de ropa no pueden ingresar al país, por ejemplo, no sé. Excelente, excelente. ¿Cuál es tu nombre? Verónica Melina Vilca. ¿Medina? Melina. Vilca Jiménez. ¿Tu primer apellido? Vilca Jiménez. Muy bien. Tenías 80, ahora tienes 86. Muy bien. Otro ejemplo, tal vez. Otro ejemplo. Ya. Muy bien. Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, ALALCE. Fue suscrito por los representantes de Argentina, anótense, fue suscrito por Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, México y Uruguay. Fue suscrito por Brasil, Chile, Paraguay, Perú, México y Uruguay. Y luego ingresó Colombia, Ecuador, Venezuela y el último en hacerlo fue Bolivia. ¿Ya? Fue suscrito en inicio por Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Perú, México y Uruguay. Luego ingresó Colombia, Ecuador, Venezuela y el último en hacerlo fue Bolivia. Este tratado ha constituido un acuerdo multilateral de comercio. Este tratado ha constituido un acuerdo multilateral de comercio en el cual los participantes se comprometieron a eliminar los derechos aduaneros y otras restricciones sobre la importación de productos originarios del territorio de cualquier miembro. O sea, país miembro, o sea, mercadería de origen, la CC. Freddy Chucojayo, ¿se encuentra? Sí, licenciado. Freddy, ¿nos podrías dar un ejemplo de la liberación de aranceles de productos originarios que actualmente se aplica en Bolivia? La liberación. Ejemplo de un producto determinado. Sí. Y como entramos países no se tome ningún país porque es de origen. Puede ser con el Perú. ¿Ya? ¿Cuál, por ejemplo, un ejemplo? Los plásticos, por ejemplo. Podría ser. Ya.
compañeros, vámonos al punto. En este punto es importante que nosotros tomemos en cuenta los acuerdos unilaterales de la región que están cerca. En el caso de la ALA-CLC, que luego Bolivia se incorporó, nosotros, por ejemplo, cuando yo estaba como administrador de Guayaramerín, había el Tratado de Río, ¿ya? Ese que forma parte de Cobija y forma parte de Guayaramerín con el Brasil. La aduana del Brasil se llama la Receita. Ese convenio hace de que tanto el GA como tanto el GAIS, creo que se llama en el Brasil, o sea, ambos son GA, estén liberados porque son productos de origen. Entonces, cuando querían nacionalizar, por ejemplo, una cerveza brasilera en Guayaramerín y era de origen y me presentaba su certificado de origen, estaban liberados del GA. Solo pagaban el IVA y su internación. En Cobija tiene otro tratamiento diferente. ¿Por qué? Porque SOFRA, depende del Ministerio de Economía, lo que significa que las mercaderías que se nacionalizan en Guayaramerín, perdón, en Cobija, solo es para la región de Cobija. Pasada el kilómetro 16, quieres traer a Santa Cruz o La Paz, tiene que pagar el impuesto. Mírense qué interesante, estamos hablando de un convenio que tiene dos lugares geográficos, Guayaramerín y Cobija. En Guayaramerín, estamos hablando de un mismo país, el GA está liberado cuando nos presentan productos de origen. Cuando nos presentan productos de origen, automáticamente se libera. ¿Por qué? Porque hay el Tratado de Río. ¿Ya? En Cobija no pasa lo mismo. ¿Por qué? Pero en nuestro territorio están liberados de GA. Pero ¿cuándo pagan impuestos de GA? Cuando salen del departamento de Cobija, salen para Santa Cruz o algo. ¿Por qué Cobija tiene esa singularidad? ¿Por qué ese corte, esa excepción? Porque Cobija tiene una zona franca de aduana, que no depende de la aduana, depende del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Entonces, es una zona franca, donde, bueno, si Dios mediante nos da tiempo, vamos a ver lo que es el tiempo primario y secundario. En este caso, dentro del campo aduanero, es un tema primario, lo que significa que la nacionalización de esas mercancías no pueden salir más allá del territorio de Cobija. ¿Por qué pasa eso con Cobija? Porque durante el gobierno de Víctor Paz Tensoro se promulgó un decreto donde decía que todos los productos que surgen o que van a ir a Cobija y que van a ser nacionalizados solo van a pagar el 5% de internación, solo van a pagar el 5%. ¿Por qué se tomó esa medida? Por un tema de desarrollo del departamento. Esto se iba a acabar el año 2018, pero los cobijeños gestionaron y su ampliación fueron por unos años más. De lo contrario, ya no sería zona franca. ¿Por qué en Guayará no pasa lo mismo? Porque en Guayará las condiciones de infraestructura a través de un río y a través del movimiento económico de esas dos regiones hace de que en el lado boliviano no exista zona franca, no merece. Antes había, pero eso se levantó y dijeron los de Guayará, señores, esto no nos ayuda a nuestro desarrollo, porque nosotros necesitamos comercializar nuestros productos y además de que el río nos permite y además son grandes productores de la castaña. Entonces, Guayaramerín necesita exportar la castaña al exterior. Entonces, estos meses de octubre, noviembre y diciembre son fuertes y la producción de castaña hasta el mes de febrero y marzo más o menos. Entonces, en este tratado de la ALC, que forman parte de casi todos los países de Sudamérica y Centroamérica, solo México, excepto de Estados Unidos, Canadá, etc., solo de Centroamérica, de Sudamérica, todos los países forman parte, excepto, y añadimos de Centroamérica, solo México, perdón, ¿ya? Entonces, hace de que exista un arancel cero entre los países consignatarios, siempre y cuando existe un tratado. ¿Alguna duda hasta acá? Ninguno. Entonces, creo que estamos en buen camino y seguimos con el avance de la materia, ¿ya? Luego tenemos la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio.
Luego tenemos la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la ALA-LC. Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la ALC, que nace el 31 de diciembre de 1980 y se inició con un paso de la ALC. ¿Ya? Perdón. Tenemos la Asociación estoy mal en el actor. Asociación, Latinoamericana de Integración. Asociación Latinoamericana de Integración, ALARI. Creo que nace el 31 de diciembre de 1980 por paso de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. O sea, ha sido su punto, su trampolín de creación ha sido la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. ¿Ya? En cuanto a los mecanismos, es un tratado que postula la oración de un área de preferencias económicas que estará constituido por una preferencia arancelaria regional que se aplicará en relación al nivel que rija por terceros países, acuerdos de alcance regional en el que participan todos los países miembros y acuerdo de naturaleza parcial que puede ser de carácter comercial, de complementación económica, agropecuaria o adoptar otras medidas. Muy interesante lo de la LAR. Es lo mismo que pasa con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la ADC, solo que en la LADI existe una preferencia arancelaria regional, 3, 4, 5, Sudamérica. Acuerdo, hay una preferencia regional que participan solo 2 países, como es el caso de Bolivia y Brasil, que les he dado el ejemplo. Y un acuerdo de naturaleza parcial que podría ser de carácter comercial con ciertos determinados productos. Entonces, muy importante y muy bonito estas instituciones comerciales que son importantes en la historia del desarrollo. Tenemos el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio del GATT, tenemos una Organización Mundial de Comercio, la OMC, tenemos una Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, la ALSC, y una Asociación Latinoamericana de Integración. La LARI nace por la ALSC, con las mismas restricciones, con ciertas características. Una preferencia arancelaria regional, una preferencia arancelaria regional, pero parcial, y tenemos un acuerdo de naturaleza parcial entre 2 o determinados países, pero referido exclusivamente a ciertos productos. Entonces, hay una preferencia arancelaria regional, que son entre Sudamérica, Centroamérica, Europa, estoy hablando en términos generales. Acuerdo de alcance regional, una preferencia regional que participan 2 países, y un acuerdo de naturaleza parcial con ciertos productos. Esas son las instituciones comerciales importantes. Tal vez los han visto en alguna materia antes, estos acuerdos. ¿Alguien me podría decir con algún docente tal vez? Muy bien. Freddy, ¿qué han pasado en un módulo anterior a este? El de importación y exportación. Ya. Ese hemos pasado. ¿No han pasado los 5 TEMS? Mucho antes hemos pasado los 5 TEMS. Ya, perfecto. Entonces, ¿y ya han llevado estas instituciones comerciales o no todavía? Hemos llevado en el primer, si no me equivoco, primer módulo, el marco jurídico. Exacto. Ya, perfecto. Entonces, esa es la base para empezar lo que es el comercio internacional y sus diferencias con el comercio exterior. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Entonces, empezamos. Se encuentra Rubén Jiménez. Rubén Jiménez dijo presente. Antonio Paco. Sí, Lice. Sí, Lice. ¿Con quién tengo el gusto? ¿Con Antonio Paco? Sí, Marco Antonio Paco. El Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio, que nace en 1946 en Londres, en 1947 en Ginebra y en La Habana en 1948. Perdón, Lice. No le escucho muy bien. Ya. El tema del arancel, el tema del GATT, del GATT, que hablábamos del GATT, del desarrollo de los aranceles y comercio exterior, habíamos dicho que nace en 1946 en Londres, 1947, sus modificaciones en Ginebra,
y 1948 en La Habana. Hay una cláusula muy importante en el desarrollo de lo que es el GATT. Esa cláusula, ¿cómo se llama y en qué consiste? Rubén. Marco, dice. Marco Antonio Paco. Sí. La cláusula es la nación más favorecida, dice. Muy bien, excelente. ¿Y en qué consistía? Que esto se establecía ciertos productos. Ay, se me fue, dice. Se me fue. Vamos, está bien. Rubén Jiménez, ¿se encuentra? Sí, dicen presente. Rubén, tu compañero dijo que uno de los rasgos importantes del GATT era la cláusula de la nación más favorecida. ¿En qué consistía esta cláusula? Si no me equivoco, es en que se favorecía a una nación para su exportación entre los productos. Ya. Muy bien. Vamos, ¿qué más? Rubén, hablábamos de que la cláusula de la nación más favorecida quería decir de que los aranceles aduaneros se extendían a los países de la región y que no había restricciones, que todos los aranceles iban a ser beneficiados en todos los países de la región, ¿ya? Eso es muy importante, Rubén. Está bien, licenciado. Muy bien. La Organización Mundial de Comercio, Ramiro Surco. Ramiro Surco. Habíamos dicho de que la Organización Mundial de Comercio, que es un documento que nace en 1948 y que ha tenido bastantes modificaciones y desarrollo, habíamos hablado de que tenía un rasgo importante de principio. Ese principio, ¿cómo se llama y en qué consistía? Incluso tu compañera intervino dando un ejemplo hace rato. Licenciado, la función principal es regular el comercio a nivel internacional para que no existan diferencias o alguna discrepancia entre los países miembros. Melina Vilca, ¿se encuentra? Sí, licenciado. Melina, había un principio fundamental en la Organización Mundial de Comercio, la OMC. ¿Cómo se llama ese principio y en qué consistía? Es el principio de no discriminación o el no discriminatorio, que consiste en que no deben existir restricciones. Muy bien, excelente. Muy bien. La Asociación Latinoamericana de Integración, Freddy Sucujayo, dame una característica de las preferencias que habíamos hablado. Hemos dicho una preferencia arancelaria regional, una preferencia arancelaria regional, o sea, arancelaria, hay dos regionales, y hay una preferencia y hay un acuerdo de naturaleza parcial. Elegí una de las tres para explicarme en qué consiste. Una general sería que se refiere a toda la... Preferencia arancelaria regional. Otra preferencia arancelaria regional entre dos países. Y una parcial. ¿En qué consiste la parcial? Puede ser igual entre dos países. También puede ser Perú, Bolivia, o sea, dentro de los componentes o que componen al ALCE. Por ejemplo, Argentina, Bolivia, dentro del acuerdo, ¿no? De los componentes de los países se puede dar un acuerdo regional entre dos países específicos. Eva Aguilar. Aquí, licenciado, presente. Buenas noches, Eva. ¿A qué nos referimos con un acuerdo de naturaleza parcial?
Parcial era, licenciado, que se extendía la preferencia arancelaria a ciertos productos. Esa es la palabra, ciertos productos. Licenciado, no le escucho muy bien. Esa es la diferencia, muy bien. Uno era ciertos productos y luego teníamos la preferencia arancelaria regional, que era simplemente entre países, que era a terceros países, ¿verdad? En cambio, la preferencia arancelaria parcial era ya con ciertos productos. Muy bien. Maribel Canaviri. Sí, licenciado. Maribel, ¿me podrías decir, dentro de lo que es la LADI, a qué me refería con un acuerdo, con una preferencia arancelaria regional entre dos países? ¿Me podrías explicar? Preferencia arancelaria. Entre los países suscribientes existen preferencias económicas que solo afectan a los países miembros en su intercambio de productos y su intercambio comercial. Puede ser el arancel cero, o sea, mucho depende del acuerdo regional que se haya quedado. Lisette Condori. Presente, licenciado. Lisette Condori, ¿a qué nos referíamos la preferencia regional entre dos países? Bueno, según lo que recuerdo es que participaban 2 países. Ya. ¿Y qué más? Bueno, eso es lo que recuerdo de la preferencia arancelaria regional y de la parcial lo que mencioné. No se le escucha bien, licenciado. ¿A qué nos referíamos de que participan 2 países? Que los beneficios que se van a otorgar solamente, los aranceles que van a ser extendidos a los países solamente van a ser partícipe estos 2 países, no todos los miembros. Excelente, muy bien. Lisette Condori, ¿no? Sí, licenciada. Muy bien. Definición del comercio internacional. El comercio internacional es el conjunto de movimientos comerciales y financieros y en general de todas aquellas operaciones, cualquiera sea su naturaleza, que se realizan entre naciones. Es pues un fenómeno universal en que participan las diversas comunidades humanas. Nuevamente, la definición de comercio internacional es el conjunto de movimientos comerciales y financieros y en general de todas aquellas operaciones, cualquiera sea su naturaleza, que se realizan entre naciones. Es pues un fenómeno universal en que participan las diversas comunidades humanas. Definición de comercio exterior. Es el intercambio comercial de un país con relación a los demás. Es decir, si tomamos como preferencia en un país el comercio exterior de este país, es aquel que se realiza con las diferentes naciones con los que comercializa. ¿Ya? Nuevamente, ¿qué es el comercio internacional? Es el conjunto de movimientos comerciales y financieros y en general de todas aquellas operaciones, cualquiera sea su naturaleza, que se realizan entre naciones. Es pues un fenómeno universal en que participan las diversas comunidades humanas. Fenómeno universal. ¿Qué es el comercio exterior? Es el intercambio comercial de un país con relación a los demás. Es decir, si tomamos como referencia a un país, el comercio exterior de este país es aquel que realiza con las diferentes naciones con las que comercializa. ¿Ya? Diferencia entre el comercio internacional y comercio exterior. El comercio exterior hace referencia a los intercambios comerciales de importación y exportación de un país con el resto de los demás, mientras que el comercio internacional es un concepto más amplio que expresa el intercambio de bienes y servicios entre estados o bloques comerciales. Nuevamente, el comercio exterior hace referencia a los intercambios comerciales de importación y exportación de un país con el resto de los estados, mientras que el comercio internacional es un concepto más amplio
que se expresa en el intercambio de bienes y servicios entre estados o bloques comerciales. Teoría sobre el comercio internacional, entramos 3 teorías importantes. La ventaja absoluta, la ventaja comparativa y la dotación de factores. La ventaja absoluta, la ventaja comparativa y la dotación de factores. Entonces, nuevamente decimos, ¿qué es el comercio internacional? El comercio internacional es el conjunto de movimientos comerciales y financieros y en general de todas aquellas operaciones de cualquiera sea su naturaleza que se realizan entre naciones. Es un fenómeno universal. ¿Qué es el comercio exterior? Es un intercambio comercial entre países que referencia a un país del comercio exterior de otro país, es aquel que realiza con las diferentes naciones con las que comercializa. El comercio exterior hace referencia a los intercambios comerciales de importación y exportación, mientras que el comercio internacional es un concepto mucho más amplio. Muy bien. Se encuentra Tirsa Giovanna. Tirsa Giovanna se encuentra. Tirsa de la Quintana. Giovanna de la Quintana. A la 1, a las 2, a las 3. No está. Muy bien. Laura, Carlos Córdoba. Carlos Córdoba. Muy bien. Laura Guiteras. Sí, licenciado. Presente. Laura. Hemos dicho de que el comercio exterior y el comercio internacional es el intercambio de bienes o servicios, ¿no ven? Entre países, ¿ya? O comunidades para cumplir un fin, que es el intercambio de bienes o servicios, que se llama importación o exportación. El comercio exterior es lo mismo entre países, pero hay una singularidad entre uno y el otro. Hay un factor que los diferencia. ¿Cuál es ese, Laura? Ese factor. Solo hay uno, ojo. Solo hay un factor que los diferencia el uno del otro. ¿Cuál es ese factor? El factor que en realidad diferencia al comercio internacional del comercio exterior es el hecho de que en el comercio internacional internacional engloba. No te escucho muy bien. ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es el factor? ¿Cuál es el factor que diferencia el comercio internacional del comercio internacional? Ahora sí, ¿me escucha, licenciado? El comercio internacional hace referencia al comercio de todos los bienes y servicios a nivel mundial, podríamos decir. El comercio exterior es utilizado para hacer referencia a transacciones entre determinados países, entre un país y el internacional, la comunidad internacional. ¿Aló? ¿Me escuchó? ¿Cuál es el factor? Hay un factor que los diferencia. ¿Cuál es ese factor? Tal vez la generalidad que hace al comercio internacional. ¿Perdón? Excelente, eso quería escuchar. Su generalidad. El comercio internacional es un concepto mucho más amplio que el comercio exterior. ¿Ya? Eva, ¿se encuentra Eva Aguilar?
Sí, licenciado, presente. Eva, dame un factor, vamos a definir en la sala qué es el comercio internacional. ¿Qué es el comercio internacional? Dame un factor del comercio internacional, un elemento que compone el concepto del comercio internacional. Un elemento, ¿cuál es? Para mí es el intercambio de bienes y servicios entre estados, licenciado. Para mí es lo que hace el comercio internacional, a diferencia del comercio exterior, como está en la pantalla, ¿no? Ya es más de un país, pero es la importación y la exportación con otros estados. Es decir, para mí es lo que hace el comercio internacional, ¿no? Es bienes y servicios entre estados. Ya. Ángel Marca se encuentra. Sí, licenciado. Muy bien. Ángel, dime otra característica. Tu compañera ha dicho que es el intercambio de bienes y servicios entre estados. ¿Vos qué dices? ¿Qué más? La magnitud y la amplitud que puede tener, ¿no? Porque es universal prácticamente con cualquier otro país, no necesariamente de la región o del continente, ¿no? Abarca mucho más. Muy bien. Excelente, vamos muy bien. Melina Vilca. Licenciado. Melina, otro factor. Tu compañera ha dicho que es un intercambio de bienes y servicios entre estados. Tu compañero ha dicho que existe una amplitud que pueda tener el concepto del intercambio de bienes y servicios. Tú dame una característica más. Puede ser también que haya un intercambio de los bienes y servicios entre bloques comerciales. Excelente. Excelente. Muy bien. Excelente, chicos. Entonces, el concepto estamos quedando que es el intercambio de bienes y servicios entre estados con una amplitud que pueda tener en bloques comerciales. Excelente. Dame un ejemplo, Freddy Sucojayo, de comercio internacional. Un ejemplo de importación. Puede ser de vehículos. Maribel, ¿estás de acuerdo con esa respuesta? Maribel Canavidi. Sí, licenciado, en el marco de algún acuerdo, creo que es con México, que sí está el tema de los vehículos, con como comercio internacional. ¿Estás de acuerdo con ese concepto? ¿Cómo? ¿Estás de acuerdo con ese concepto de que es vehículos? Como concepto no, pero como ejemplo... ¿Por qué no como ejemplo? Como ejemplo, sí, licenciado, por el tema de que sí tenemos un acuerdo con México, si no me equivoco, como bloque económico, o sea, sí. ¿Quién me dice que en sala que no está de acuerdo con ese concepto, con ese ejemplo de ese ejemplo que tomó Freddy de autos? ¿Quién no está de acuerdo? Hemos dicho que es el intercambio de bienes y servicios entre estados, la amplitud que pueda tener y los bloques comerciales. Entonces, ¿qué es el comercio exterior? Entonces, ¿qué es el comercio exterior? Entonces, Pilar Landa. Licenciado, el comercio exterior hace referencia más a las políticas comerciales, a los acuerdos en los que llegan entre países. Ya, un ejemplo. Algún tratado comercial, algún acuerdo comercial como el de México, exactamente ya qué normas, qué todo lo que viene en ese acuerdo. A eso ya se hace referencia más del comercio exterior. Bueno, chicos, yo les voy a decir lo siguiente, lo que yo pienso, ¿sí? En el comercio de procedimiento y destinación aduanera. Propósito general del curso, su contenido mínimo es la infracción del aforo, la revisión de documentos, los despachos de exportación e importación y el contrabando, auto inicial del proceso y medidas precautorias, ¿sí?
Hemos hecho una introducción hoy a lo que es el comercio y el comercio internacional. No vamos a poder diferenciar las infracciones, ni tampoco vamos a poder ver los delitos y las contravenciones si nosotros no tenemos la idea clara de lo que es el comercio exterior del comercio internacional y las teorías y los acuerdos con los cuales se sustenta, chicos. El comercio exterior y el comercio internacional, desde mi punto de vista, y pueden entrar al internet, es el intercambio de bienes y servicios entre países o bloques económicos de integración con el fin de importar y exportar una determinada mercadería. Para mí, ese es el concepto de comercio interior y el comercio exterior. Ambos tienen las mismas connotaciones. ¿Qué es el comercio internacional? Es el intercambio de bienes y servicios entre estados o bloques comerciales de una manera general, de un concepto general, por ejemplo, el petróleo. El precio del petróleo va a influir automáticamente en todos los países de la región o incluso en todos los países del mundo. Eso se llama comercio internacional. ¿Y qué es el comercio exterior entonces? Es el intercambio de bienes y servicios entre dos o más estados, o servicios, perdón, el intercambio de bienes o de bienes y servicios entre dos o más estados, o bloques económicos. Pero estamos hablando del tema de las zapatillas, el tema, por ejemplo, de los metales, el tema de la plata, por ejemplo, que se va a producir entre Bolivia y México, el tema de esos intercambios comerciales entre Bolivia y México. Eso hace de que nosotros, de alguna manera, tengamos las posibilidades de agarrar y decir, bueno, aquí es comercio exterior, no es comercio internacional, porque el comercio internacional es un concepto mucho más amplio y lo estamos definiendo. En cambio, aquí hay un acuerdo entre Bolivia y México y hay un tema de metales, de la plata. México es un gran importador y es un país importante productor de metales. Por ejemplo, tenemos la plata, las joyas. Entonces, entre esos dos países existe un convenio, un tratado. Estamos hablando de comercio exterior porque están participando dos países y un bien determinado. Pero el tema del petróleo, por ejemplo, su precio del barril o la bajada, va a influir en todos los países de la región. Eso es comercio internacional, no es comercio exterior. Lo que nosotros vamos a estudiar, las infracciones, el contrabando y todo lo que vamos a hacer, el aforo, por ejemplo, de telas, etcétera, etcétera, nosotros estamos analizando lo que es el comercio exterior. El comercio exterior y el comercio internacional tienen el mismo alcance, el intercambio de bienes y servicios, señores. Solo que uno es general y el otro es particular. ¿Cuál es el general? El sentido general es el comercio internacional. El comercio exterior tiene un concepto mucho más particular entre dos o estados y un objeto determinado. Esa es la diferenciación, nada más los diferencia, ¿ya? Entonces, por favor, tengan muy en cuenta esos factores. Por favor, quisiera que sepan diferenciar lo que es el verbo del sustantivo, o sea, lo que es general, lo que es particular. ¿Cuáles son las teorías? El desarrollo. Tenemos la edad antigua, tenemos la edad media, o el paso a Roma, y la edad contemporánea. ¿Cuáles han sido las características, similitudes? Empezó el comercio con la agricultura, luego pasó a los metales, y luego pasó a las armas, al internet, a todo lo que nosotros vemos ahora. Obviamente mucho más sofisticado a medida que pasan los años. Hemos tenido 3 convenios o 4 convenios muy importantes, que es el GATT, el ALADI, el ALSC, ¿no ve? Cada uno con sus matizaciones. La cláusula más favorecida, cuál es la que regula, que es el GATT o es el ALSC. ¿Cuál es la cláusula de la nación más favorecida? ¿Qué convenio regulaba eso? ¿Alguien, por favor? Fernando Marca. Sí, licenciado. ¿Cuál era la cláusula más favorecida? Que veíamos el tema de la cláusula más favorecida entre los países. ¿Qué convenio regulaba? El convenio. ¿No ve? Muy bien. Entonces, yo quiero que empiecen a familiarizarse un poquito con las fichas informativas, ¿ya? Entonces, de esa forma, compañeros, estamos concluyendo la clase de hoy. Hemos hecho una introducción. Vamos a seguir con lo que es el comercio exterior y el comercio internacional. La próxima clase empezamos a hablar las teorías de la ventaja absoluta, ventaja comparativa, la dotación de factores, y empezamos a ver lo que son los aforos y las impugnaciones. No existen impugnaciones a los aforos, porque el aforo es un acto preliminar en el tema aduanero. Eso yo les voy a explicar el día martes y viernes, ¿ya?
Entonces, es muy importante porque con ejemplos vamos a tener. El día miércoles empezamos la clase, más o menos a las 7:15, 7:20, puede haber una pequeña participación con casos prácticos. Hacemos unas pequeñas participaciones y seguimos con la materia. Es muy importante, chicos, que ustedes tengan muy en cuenta todos estos factores de lo que es el comercio internacional, el comercio exterior, porque cuando entren ya materia, el día de mañana impugnen, el día de mañana llenen una DUI, si no saben diferenciar lo que es un comercio internacional o un comercio exterior, muy difícil vamos a poder avanzar con la materia, ¿ya? Entonces, la próxima semana vamos a hablar lo que es las impugnaciones, vamos a hablar un poco de los circle terms y terminamos nuestro punto comparativo. Hasta aquí, para mí ha sido un gusto verlos, conocerlos. Qué bien que estén colegas de la aduana, existan también personas que están en las agencias despachantes, tienen que colaborar los compañeros, ¿ya? Muy buenas noches. Licenciado, disculpe, ¿será que ya lo subirán a la plataforma las diapositivas que es para darle una leída y hacer el análisis respectivo? Sí, con Helen, te cuento que Helen, yo ya pasé el día viernes a la fundación, y la fundación me imagino que les va a pasar el material que estamos avanzando de estas diapositivas en el transcurso de las horas. No lo subo yo, seguramente José lo va a subir, o pregúntenle a José el día de mañana, pero repasalas, no te mates todavía, porque todavía no hay todos los puntos, pero sin embargo, sepamos diferenciar el amor. Licenciado, ¿cómo está, Lick? ¿Cómo está? Sobre la consulta del estudiante, ya todo el material que nos envió ya está cargado, licenciado, todo el material. Eso se les ha comunicado por el grupo de WhatsApp. Ahora, si es otro material adicional, claro que no, pero sí, todo el material que me envió ya está colgado en la plataforma. Los foros, todo, ya está todo colgado. Revísenlo, por favor, en la plataforma. Gracias, José, muy amable. Entonces, no, de nada. Entonces, revisen las diapositivas que están al frente. Hay también material de apoyo, hay una resolución administrativa de lo que son los aforos textiles. Y luego también tenemos la Ley General de Aduanas, si no me equivoco, que he pasado, o si no les voy a pasar el día miércoles, pero esa no es la base todavía. No se maten, empiecen a leer. No quiero que los convenios los estudien de memoria, quiero análisis. Eso es el comercio exterior. No hay que estudiar de memoria, es muy subjetivo. Se habrán dado cuenta todos los módulos que han pasado y ustedes ya están por terminar un diplomado de comercio exterior muy importante. ¿Ya? Entonces, un abrazo, buenas noches.